y Dios quiere estar. Pareciera a veces cuando comienza la reunión, cuando empezamos la alabanza, como que nosotros estamos tratando de convencerlo a Dios que venga. Y esa es una realidad paralela, pero no es la realidad de la palabra de Dios. En realidad lo que hacemos al adorar, al comenzar la reunión, es declinar nuestro egoísmo, declinar todas esas cosas que tenemos nosotros como prioridades y buscar poner a Dios en primer lugar para que Él nos hable, para estar atentos. Yo ya se lo he explicado una y otra vez. Dios no acepta el segundo lugar. Por lo tanto, si en su mente, si en su corazón, si usted tiene las prioridades cambiadas, cuando entramos en la presencia de Dios, se sacude el carro y los melones se acomodan, ¿me entiende? Para que pueda poner a Dios en primer lugar. ¿Por qué le hablaría a Dios a alguien que no lo quiere escuchar, sabiéndolo Dios de antemano? Pero cuando hay verdadero hambre, cuando hay verdadera sed de la palabra de Dios, eso provoca, ese deseo, esa intensidad, provoca que el Espíritu de Dios nos hable. Gloria a Dios. Quiero que me acompañe a un pasaje en Mateo capítulo 9. Obvio, es una herramienta, la tengo hace mucho, pero nunca me animé para usarla para predicar. Mateo capítulo 9, verso 35. Les recuerdo, hermano, que los días miércoles estamos teniendo un discipulado donde todos los hermanos que participan están abiertos a preguntar, a hacer preguntas y a recibir alguna respuesta. La buscamos juntos, buscamos la guía de parte del Señor y tal vez ninguno tiene ninguna duda de nada y por eso no vienen los miércoles, pero en general los que tienen alguna duda vienen y hacen preguntas muy interesantes, muy interesantes. Así fue como Jesús enseñó. El método que Jesús utilizó para enseñar fue recibir preguntas y hacer preguntas. Él les preguntaba qué era lo que ellos entendían acerca de alguna cosa y en función de lo que ellos entendían partía de esa base para corregirlos, para explicarlos, para enriquecer ese conocimiento o para cambiarlo o confrontarlos si era necesario, si estaban equivocados. Y también ellos le hacían preguntas al Señor y Él, en función de esas preguntas, desarrollaba todo su mensaje. Estoy hablando del discipulado, no estoy hablando de las palabras que Jesús hablaba con la multitud, estoy hablando de las palabras que Jesús hablaba en la intimidad con sus discípulos, con los que estaban aprendiendo el ministerio. Amén. A usted, yo quiero que usted entienda esto. La administración del domingo no le alcanza, aunque usted crea que le alcanza, no le alcanza. Usted siga viniendo los domingos si quiere. Pero si usted piensa que puede aprender el carácter de Cristo, que puede cambiar, que puede adquirir el carácter de Cristo dedicándole a la palabra de Dios 45 minutos los domingos, puede ser, tal vez con tiempo infinito, no sé, dentro de 5.000 años cambia. Pero la intensidad, la obra de Dios, no depende en este sentido de Dios, porque Él es el que produce el querer y el hacer. El tema es cómo nosotros dejamos que el Espíritu de Dios moldee nuestros corazones. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestra necesidad? ¿Cuál es nuestro deseo real? Yo quiero hablar un poco de eso, del deseo. Pero bueno, Mateo capítulo 9, verso 35. Dios no va a hacer algo que usted no desee. Nunca. Nunca. Porque es un caballero. Y porque no interviene a donde no se le pide que intervenga. Esa es la razón por la cual nosotros oramos. ¿Usted por qué cree que debemos orar? Si Dios es soberano, podría hacer todas las cosas sin que usted le dé permiso. Pero el Señor, en su humildad de carácter, siendo el creador de todas las cosas, le dio al hombre la potestad. Y el hombre gobierna sobre todas las cosas creadas, desde el momento en que Dios lo creó a su imagen y semejanza. Y le dio esta capacidad de decidir. Cuando el hombre decide no orar, cuando no desea saber la voluntad de Dios, se maneja por prueba y error.
¿Me comprende? Pero cuando tiene el deseo intenso de conocer la voluntad de Dios, todo lo que pidieres, Dios te lo va a dar, te va a hablar. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. ¿Cuántos son todo aquel? Todo aquel. ¿Me comprende? Mire, si ahí en ese pasaje dijera Daniel, yo diría, bueno, si Daniel pide, recibe. Pero puede haber otros Daniel, ¿no es cierto?, a los que se está haciendo referencia. Pero cuando habla de todo aquel, está incluyendo a todo aquel. Por lo tanto, hay un depósito en tu cuenta de sabiduría, y hay un depósito en tu cuenta de poder, y hay un depósito hecho por el Padre, habiendo pagado el precio Jesucristo, en el cual fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y que usted lo administra porque es suyo, y lo administra a veces miserablemente. ¿Me comprende? Una persona que tiene depositado millones de dólares en su cuenta y decide comer pan con cebolla. Es un problema suyo. Porque nadie lo puede privar de lo que es suyo. Y nosotros hemos obtenido las riquezas de la gracia del Señor. Por eso el apóstol Pablo oraba para que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento, para que podáis entender a qué fuiste llamado, qué autoridad es la que hemos recibido por parte de Dios, qué significa tener el Espíritu Santo, qué significa vivir con Dios todos los días, 24/7, me comprende, toda la semana. Sabiduría y poder de Dios disponible al alcance. No de 7 a 11, las 24 horas. Pero la voluntad siempre es suya, la decisión es siempre suya. Si no hubiera entendido esto hace mucho tiempo atrás, hubiera dejado el ministerio. Pero yo no puedo llegar más allá de donde usted quiere que yo llegue. Y Dios no puede hacer más de lo que usted le permite hacer. Porque es un caballero. Porque lo respeta, lo ama. No lo forzará. A veces cantamos cosas equivocadas. Espíritu Santo, arrásame. No va a hacer eso, el Espíritu Santo no va a hacer eso. Invádeme. No, Dios no es invasivo. No va a hacer eso. No lo conoce, no ha leído la palabra que escribió esa canción. La Biblia dice, pide, clama, busca, golpea, toma la iniciativa, comience usted. Porque el comienzo es suyo y el final también. Mateo 9:35, disculpe esta introducción, esta breve exhortación. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Acá hay un caso típico de capítulo que termina un verso antes. Usted sabe perfectamente que la división de la Biblia en capítulos y versos fue una cuestión de coordenadas para poder encontrar los pasajes. La Biblia no se escribió así, se escribió de corrido. Un relato se escribe de corrido. Y cuando alguien, por ejemplo, dice pero, es necesario que lea lo que está antes del pero. Y si alguien dice entonces, es necesario que se lea lo que está antes del entonces. ¿Amén? Es necesario. Entonces, ¿a partir de qué? A partir de algo. ¿Amén? Este pasaje del capítulo 9 del libro de Mateo cuenta más o menos un día normal, podría llamarse, en la vida de Jesús.
comienza Jesús sanando a un paralítico que era traído entre varias personas. Sabemos por el pasaje de Marcos, que cuenta el mismo acontecimiento, que se trataba de un día de reposo. Y que esas personas fueron a la casa donde Jesús habitaba, y como la multitud estaba en ese lugar dándole espaldas a la puerta, todos interesados en ver a Jesús, en tocar a Jesús, en escuchar a Jesús, nadie estaba interesado en los problemas que tenía su prójimo. Casi como muchas iglesias que hay hoy. Cada uno viene por su propio problema, tiene la mirada puesta en Jesús. Yo conozco hermanos que te dicen, no, yo tengo mis ojos puestos en Jesús. Está bien, pero mira al prójimo, porque si no, no vas a poder nunca amarlo, ni vas a poder nunca saber qué le pasa. Poner la mirada puesta en Jesús en tu avance. Cuando vas a dar un paso, cuando vas a avanzar, mirá dónde está Jesús y andá hacia Él. Pero prestale atención a tu alrededor, porque tenemos responsabilidades como creyentes. Acuérdense, la cruz no solamente tiene una viga vertical, ¿no? También tiene una horizontal. No es solamente que restableció la relación de Dios con el hombre, sino que Jesús vino también a restablecer la relación entre los hombres. Que podamos nosotros tener una relación correcta entre los hombres. Sanó a ese paralítico y claro, empezó a tener ciertas cuestiones y discusiones porque había sido un día sábado. Vinieron los discípulos de Juan el Bautista a preguntar cómo es posible que tus discípulos no ayunan. ¿Cómo sabían? No sé. Pero no sé qué Radiolandia cristiana leerían en ese momento, pero sabían que los discípulos de Jesús no ayunaban. Y le vinieron a preguntar por qué no ayunaban, y bueno, Jesús le explicó ese pasaje del odre nuevo y del vestido nuevo, es decir, la religión y la revelación de Dios son dos cosas diferentes. No se trata de ponerle un parche a tus viejas costumbres, tradiciones y cosas, sino se trata de algo completamente nuevo. Luego lo vio a Mateo ahí recolectando impuestos. O sea, empezó con problemas por sanar a un paralítico un sábado, luego siguió con problemas discutiendo con los discípulos de Juan el Bautista, y en tercer lugar fue y llamó para el ministerio a un recaudador de impuestos. O sea, un buscador de problemas. Vio a una persona odiada porque recaudaba impuestos para Roma, lo miró y le dijo, sígueme. Mateo se levantó dejándolo todo y se convirtió en un discípulo del Señor. En ese interín lo vienen a buscar de la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, diciéndole que su hija está gravemente enferma. Jairo viene a decirle que necesita que Jesús vaya. Pero en el camino, cuando Jesús sale, le comunican que la nena ya había muerto. Y tratan de desalentarlo para que no vaya. Sin embargo, Jesús dice, yo voy a ir igual. Voy a ir igual en contra de la opinión pública, digamos, en contra de la opinión generalizada de que no debería ir, voy lo mismo. Aunque sea sábado, aunque ya haya discutido con los discípulos de Juan el Bautista y aunque me acompañe Mateo, que hace 5 minutos recaudaba impuestos para Roma, igual voy a la casa de Jairo a resucitar a una chica que ustedes dicen que ya murió y que no hay nada para hacer. Usted se da cuenta que Jesús en cada decisión que tomaba pagaba un precio. Cada paso que Jesús daba tenía un costo. Jesús no era políticamente correcto. ¿Me comprende? Ahora, ¿cómo alguien puede ser políticamente correcto cuando viene a anunciar un reino que viene a desplazar a otro reino? Es muy difícil que el reino que existe no resista al reino que viene. Es decir, hay algo que Jesús tenía claro. Él anunciaba el evangelio del reino de Dios, que tiene un rey, que es Jesucristo, y que tiene principios y valores, que son los principios y valores de Dios. Y él venía a destronar un reino, que es el reino de las tinieblas, donde el príncipe de este mundo es Satanás, y cuyo reino se llama el mundo, y el mundo no es el planeta Tierra, sino que el mundo es una organización al servicio del diablo, donde hay principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad,
Y no se puede ser políticamente correcto en la lucha contra el diablo. ¿Cuántos han echado un demonio alguna vez? Y le dicen, discúlpeme, caballero, ¿puede retirarse de este individuo? ¿No es cierto que no? ¿Cómo se echa fuera un demonio a los que lo han hecho una vez? Le dice, fuera. ¿Sí o no? Fuera. O sea, el evangelio es confrontación. La convicción que la persona tiene que tener no es una convicción de carácter intelectual, es una convicción espiritual de su condición de pecador. Su espíritu le revela su condición de condenación. Por eso, predicar un evangelio racional es una gran pérdida de tiempo. Porque aunque nosotros tuviéramos un montón de personas que intelectualmente entendieran nuestras ideas y no siguieran, no serían salvos. Y entonces, ¿para qué predicamos el evangelio? Porque la única manera de poder salvarse de la condenación es pasar del reino de las tinieblas, deseándolo, al reino de Dios. Anuncio el evangelio del reino porque quiero que usted decida pertenecer al reino. Y para pertenecer al reino tiene que aceptar al rey. Y el rey se llama Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Señor es sinónimo de rey, es sinónimo de amo, es sinónimo de alguien que toma decisiones, de alguien que tiene autoridad. Amén. Jesús predicaba el evangelio del reino por todas las ciudades, por todas las aldeas, y sanaba a las personas que tenían enfermedades y dolencias, como una señal de rebeldía a las reglas del mundo. En el mundo hay muerte, en el mundo hay dolor, en el mundo hay enfermedad, en el mundo hay desigualdad, en el mundo hay pobreza. Para demostrar que nosotros no pertenecemos, no acatamos el régimen del diablo, lo resistimos por medio de la fe. Y donde el diablo dice enfermo, nosotros decimos por la llaga de Cristo ha sido curado. Amén. Donde Satanás dice yo gobierno aquí, nosotros le decimos fuera. O sea, es más o menos una revolución, ¿ok? Más o menos. ¿Y cómo se hace una revolución? ¿Con diplomacia? ¿Ha visto alguna vez una revolución políticamente correcta? ¿Algún líder revolucionario que haya pedido, por favor, discúlpeme, si no le parece mal, ¿me daría usted el gobierno? Digo, ¿o un rato cada uno? No. Al predicar el evangelio del reino, ocurren cosas. No es que nosotros vamos en búsqueda de esas cosas, sino que esas cosas son las que se levantan violentamente para resistir el reino de Dios. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre esa violencia. Eso comenzó en los tiempos de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista salió a predicar, y no salió Juan el Bautista tampoco era un canciller. Cuando alguno dice, nosotros somos embajadores del reino de Dios. Pero sí, ok, embajadores en un país enemigo. O sea, no estamos aquí para establecer buenas relaciones con el mundo. Estamos para confrontar al mundo. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque es totalmente contrario a tus principios, a tus valores. Si en el mundo te sentís bien cómodo, algo anda mal. Pero si en el mundo te sentís afligido por la maldad, por el egoísmo, por el orgullo, por la soberbia, por la violencia, por la locura que tiene la gente, bienvenido al reino, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, dijo Jesús, que yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Después de todas estas cosas, sanando en el camino a la mujer que tenía ese flujo de sangre, fíjese, ahí hay una muestra más evidente de cómo son las cosas en el reino de Dios. La voluntad del Padre es el sí y el amén para salvación y para bendición de todo aquel que cree. Es decir, usted no tiene que pedirle permiso a Dios para que sea bueno.
Es bueno. Usted no tiene que convencerlo a Dios para que lo ame, Dios lo ama. Porque Dios es amor. No podemos convencerlo a Dios. Oh Señor, a ver si me ayudas a vivir en santidad. Él quiere que vivas en santidad. Quiere que conozcas su palabra, quiere que conozcas su voluntad. Quiere que sus ángeles, que son espíritus ministradores a favor de los que están reservados para salvación, estén a tu servicio. Puso el cielo a tu servicio. Los ángeles. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 14, espíritus ministradores. ¿Me comprende? No tenemos que convencerlo a Dios de nada. Dios ya está convencido de lo que Él quiere. Por eso envía su palabra y nosotros la tenemos como palabra profética segura, la palabra de Dios, de que Cristo vendrá a reinar. Y que el diablo está vencido. No tenemos nosotros que, en esa batalla nosotros no tenemos poder de decisión, está hecho está. Pero tenemos que tomar posición nosotros dentro de ese conflicto. La batalla está definida. El mundo desaparecerá. El mundo pasa y sus deseos. El mundo se va. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida que pertenece al mundo, se va junto con el mundo. El que es del mundo también se va. Pero el que es de Dios permanece para siempre. ¿Me comprende? De eso se trata la predicación del Evangelio. El Evangelio no es una mutual, donde usted viene el domingo o pone el diezmo y entonces se hace socio, y en función de eso usted puede venir y, no sé, hay diferentes especialidades, echamos demonios, sanamos enfermos, predicamos. No es así. Es algo que usted es parte, usted pertenece, es del reino o no es. O Cristo es su Señor, o Cristo no es su Señor. Si Cristo es su Señor, ¿quién manda? ¿Cómo sería posible que Cristo fuera el Señor y el mundo, gobernado por Satanás, con todas sus presiones, fuera el que moldeara nuestra vida y nos diera el sentido de nuestra vida? Cuando el creyente empieza que no puede por esto, que no puede por el otro, que no puede por aquello, nunca viene con una revelación espiritual de por qué no puede. Siempre viene a explicar cómo el mundo lo presiona. Cómo lo presiona la economía, cómo lo presiona la falta de salud, cómo lo presiona la familia, cómo lo presiona su trabajo, cómo lo presiona las distancias, cómo lo presiona todo lo que está bajo el gobierno del enemigo, lo presiona. Pero claro, hermano, si no en guerra, ¿con quién estamos? ¿Por qué es una milicia? ¿Por qué necesitamos armas espirituales? ¿Por qué necesitamos confrontar fortalezas? Porque nuestras vidas se llenan de argumentos que no nos permiten conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando toda altivez y todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Amén? ¿Dice eso la Biblia? Me lo inventé yo. Entonces, ¿por qué no luchamos contra los argumentos? ¿Por qué no luchamos contra los argumentos? Cuando todo el tiempo vivimos moldeados por nuestros argumentos. Hace un rato ofrendamos. Es una necesidad que nosotros tenemos de ofrendar. Es ir en contra de un argumento. Usted sabe que no necesitamos el dinero de nadie. Yo no vivo de la ofrenda de nadie, y no necesitamos, no hacemos, digamos, de esto un negocio. No es un emporio, no se compra. Solamente se sostiene esto.
Es decir, solamente se hace porque, evidentemente, si la silla donde usted está sentado no la compró usted, alguien la compró. Salvo que, ¿me comprende? Alguien pagó la luz que usted no pagó. Está clarísimo. Alguien compró el desodorante del baño para que el baño no huela a la pizzería de la estación. Es decir, es una cosa, y aparte estamos ayudando y colaborando con otros ministerios. ¿Amén? Amén. Ahora, ¿por qué ofrendamos? Porque vamos en contra de un argumento. Cuando un argumento gobierna tu vida, no podés decir que Cristo está reinando tu vida. Si el diablo te convenció de que la plata no te va a alcanzar, de que la provisión de Dios no es suficiente, olvídese en esa área de tener victoria. Tomo este ejemplo no porque sea el que más me gusta, tal vez el que menos me gusta, pero es el más evidente, porque es el que ata mayor parte de la gente. La gente no tiene a Dios en primer lugar. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Por qué? Porque cuando hace su presupuesto, Dios es lo que le sobra. Cuando arma su agenda de tiempos, el tiempo de Dios es el que le sobra. Y si Dios es el que va a recibir las migajas de lo que te sobra, olvídese de contar con Dios, porque ya le dije, y si quiere se lo predico el domingo que viene de vuelta, Dios no acepta el segundo lugar. Dios no acepta el tercer lugar. Mucho menos va a aceptar el último lugar. ¿No cree que usted necesita entrar en guerra contra ese argumento? ¿No cree que ahí hay una fortaleza que lo mantiene a usted en una situación de estancamiento espiritual? Porque en toda área donde Dios no esté en primer lugar, Él no va a participar. No se mete donde no es invitado, y cuando es invitado, usted está invitando al Rey. Hace poco, el año pasado, hicimos unas reuniones en el trabajo donde venían embajadores. Estos eran embajadores en serio. Era una reunión de cámaras binacionales donde venían. Y entonces había, no sé, como 200 personas o más, invitados normales, y había como, Sergio, ayúdame, ¿cuántos embajadores habría? Cerca de 20 embajadores. Habría 20. Bueno, había 200 personas de a pie y 20 embajadores. La embajada tiene un protocolo. ¿Por qué? Porque esa persona representa a su país. Y entonces, si usted destrata a esa persona, usted destrata a ese país. Si usted no trata con respeto al embajador de México, usted desprecia a México. Así es como se entiende, ¿no? Y depende de la importancia del país tenga en este mundo injusto, donde hay escalas totalmente injustas. Entonces, los protocolos son de mayor cuidado, son de mayor delicadeza, ¿no es cierto? Detalles más importantes. El mundo es así de injusto. Si viene el embajador había uno de Congo, no sé dónde era, le puede dar un sándwich de mortadela, y si viene el de México, le tiene, ¿me entienden? Le tiene que dar un canapé que no sea de polenta. O sea, lo tiene que atender bien. ¿Amén? Y usted lo entiende, lo acepta o no. ¿No le parece que es lo más normal? Yo me acuerdo cuando hice el servicio militar, estábamos todos ahí hablando, qué sé yo, pero cuando entraba un oficial, uno gritaba atención y nos parábamos todos firmes. Porque había un oficial y merecía nuestro saludo y nuestro respeto. O sea, en el mundo es así. Ahora, nosotros tenemos acceso al Rey de Reyes y al Señor de Señores las 24 horas del día. Y Él no grita atención. Él simplemente está ahí. Y como es un caballero, Él no se impone. Nunca Dios le va a contestar algo que usted no le preguntó. Pero Satanás, el diablo,
siempre le dará un argumento para que usted termine haciendo lo que Él quiere. Siempre, lo pida o no lo pida, porque a Él no le importa, Él no respeta, al contrario, nos odia. Y hace todo lo posible para que nosotros fracasemos. ¿Algo nuevo que no haya escuchado nunca? Esta es una realidad. Amén. Cuando Jesús vio las multitudes, así es como las vio. El otro día una persona conocida mía, que hemos sido amigos por muchos años, hizo un comentario acerca de unas multitudes que se habían reunido en un determinado lugar. Él dijo, son hordas de pobres comprados por migajas. Y como es un hermano en Cristo, yo le escribí y le dije que ese comentario era anticristiano. No político, porque a mí no me interesa, digamos, o sea, quién es el que lo reunió. Pero si vos mirás las multitudes y sos un hijo de Dios, no importa encolumnados detrás de quién vaya, esa persona está ahí porque hay un vacío de Dios. Todo mesianismo en la tierra, todo poder mesiánico, toda persona que se levanta como un líder en la tierra, viene a cubrir un espacio vacío que dejó el verdadero Mesías. Las multitudes deberían correr detrás de Cristo, porque ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién debería la gente oír? ¿A quién debería la gente aclamar? ¿A quién debería la gente vitorear? ¿A quién debería la gente rendirle lealtad? Si somos capaces de hacerlo por algún líder que en este mundo ha demostrado tal vez cierto interés, porque está ocupando un vacío que la iglesia debería ocupar. ¿Me comprende? Jesús vio las multitudes y las vio desamparadas y dispersas. Es decir, las vio desprotegidas, vulnerables, sería la palabra, vulnerables, y sin la conciencia de cuerpo, o sea, enfrascadas en su egoísmo, en su individualismo, dispersas. La Biblia enseña que el pecado, la palabra que nosotros utilizamos como pecado, que significa desacierto o errar al blanco, es decir, estar equivocado, siempre genera divisiones, dispersiones y separaciones. Siempre. 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 Lea la Biblia. Cuando Adán pecó, se escondió de Dios. Lo primero que hizo, se dio cuenta que él no podía estar con Dios porque le había desobedecido. Luego, cuando Dios le preguntó acerca de su conducta, acusó a su mujer, con lo cual también generó una división con su mujer. Caín y Abel eran hermanos, se mataron. El pueblo de Israel se dividió por el pecado y se dispersó, y todas las veces que fue disperso fue a causa del pecado. Las familias se separan por el pecado. Yo cuando las personas vienen y me dicen, no, porque yo tengo razón, porque él tiene razón, porque el otro tiene razón, alguno de los dos no tiene pecado, porque si alguno de los dos no tiene pecado, entonces el otro es el culpable. Pero el que no tenga pecado y quiera apedrear a su hermano, podría hacerlo, pero resulta que en cualquier discusión, ¿quién de los dos no tiene pecado? En cualquier conflicto, ¿quién de los dos no tiene pecado? En cualquier partido, cualquier movimiento, ¿quién no tiene pecado? El pecado es lo que provoca la división y la separación, la dispersión. Y el hombre, el ser humano, fue creado para vivir en unidad, para vivir en comunión con Dios
y para vivir como familia. Porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y el que está disperso está solo. Y Dios dijo, ¿no le prestó atención a que Dios creó todas las cosas perfectas? Y la Biblia dice que Dios creó los cielos, la tierra, creó los árboles, creó los animales, y vio que era bueno, y vio que todo era bueno. Hizo el hombre a su imagen y semejanza, y vio que era bueno, y lo bendijo. Dios, todo era bueno, y todo lo que existía era lo que Dios había creado. Y de repente Dios, en su humildad, hace una autocrítica. Y dice, acá hay algo que no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí o no? ¿Lo leyó o no lo leyó? ¿Cómo? No es bueno lo que él mismo había creado. Así es Dios. Tiene capacidad de autocrítica. No es bueno. Y entonces creó la familia, creó un sistema en el cual el hombre es contenido por su prójimo. Es la única forma de experimentar, de expresar el amor, es tener a alguien que pueda ser objeto de ese amor. Lo sabemos porque tenemos madres, lo sabemos porque tenemos hijos, lo sabemos porque podemos experimentar ese amor en la familia, porque no nos da lo mismo que alguien al que amamos esté bien o esté mal, porque nos interesamos, porque de repente cuando amamos a alguien lo llamamos, le preguntamos cómo le va, qué le pasa. ¿Me comprende? Esa necesidad, el amor, se expresa cuando hay alguien que pueda ser objeto de ese amor. Y la expresión máxima del amor de Dios para el ser humano es la familia. Por eso cuando venga, dice, antes del día del Señor, el espíritu de los profetas, es decir, la palabra profética que se predica y la que se predicará, es hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Predicamos un evangelio de la reconciliación, dice el apóstol Pablo en la 2 Corintios. Estamos llamando al mundo a reconciliarse con Dios, pero también a los hombres a reconciliarse entre ellos. La palabra del evangelio que nosotros predicamos trae la sanidad a la familia, sana las relaciones, manifiesta quien no ha entendido el amor de Dios y ha querido permanecer en su egoísmo individualista. Por eso la iglesia del Señor también es una manifestación de amor. ¿Por qué nos reunimos? Uno dirá, cada uno puede buscar a Dios en su casa. Sí, claro. Cada uno puede buscar a Dios en su casa, no me cabe ninguna duda. Pero el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. ¿Leyó la primera de Juan? Le da lo mismo verlo que no verlo. Le da lo mismo saber cómo está su hermano que no saber. Le da lo mismo haberse perdido la oportunidad de ayudarlo o no ayudarlo. No le importa nada. Mire, hermano, revise el cristianismo que está practicando. El cristianismo práctico. El cristianismo de Cristo. No el de la religión. El que practicó Jesús. El que le enseñó a los discípulos. Cuando ven las multitudes, no hay compasión, hay juicio. ¿Qué vio Jesús en las multitudes? No había ahí ladrones, no había ahí mentirosos, no había ahí prostitutas, no había ahí borrachos, adictos y toda clase de gente equivocada viviendo en el pecado, pero Él se hizo cargo. Él dijo, son ovejas sin pastor, hacen prueba y error. ¿Sabe quién pastorea al mundo? El dolor y la muerte pastorea al mundo. Porque las personas siguen haciendo lo mismo hasta que les duele, lo suficiente como para no volver a hacerlo. O cuando se mueren y ya no tienen más oportunidad de seguir haciendo. Una vez corriendo a mi perro me rompí un dedo. Y ese día aprendí que no hay que correr descalzo por la casa. No lo hice nunca más. El dolor hace que las personas cambien de rumbo. Por eso la gente vive con el dolor. El dolor de perder un familiar.
el dolor de la enfermedad, el dolor de la escasez, de querer administrar y no poder, el dolor de tener un sueño y que ese sueño se posterga y se posterga y se posterga y no se cumple, el dolor de amar a alguien que te desprecia, que te da vuelta la cara, el dolor de una traición, el dolor de una mentira. No estoy hablando de ninguna cosa abstracta, estoy hablando de una realidad. Y eso moldea la vida de las personas. Es como un aguijón que los va haciendo encaminar, pero eso los lleva a la destrucción y a la muerte. Cristo vino a ofrecer un reino donde Él sufrió nuestros dolores, donde Él llevó nuestras enfermedades, donde Él se ofreció en nuestro lugar, para que lo que Él sufrió, no lo tengas que sufrir. No estoy diciendo que no van a ocurrir cosas malas. En el mundo tendréis aflicción. Pero confía, hermano, Jesús venció el mundo. Y si nosotros seguimos ese camino, venceremos juntamente con Él. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez, principados, potestades, lo presente, lo porvenir. Es el tamaño que usted le da. Es la dimensión. Creyente, hermano mío, de Cristo, tiene que aprender a dimensionar a Dios. Tiene que aprender a dimensionar su fe. Tiene que saber dónde usted y yo estamos parados en una posición de autoridad y de gracia. No por el mérito propio, sino por los méritos de Jesús. Jesús lo merece. ¿Sabe por qué el diablo va a desistir en la lucha contra su vida? Porque Jesús lo merece. ¿Sabe por qué se sanan los enfermos cuando oramos en el nombre de Jesús? Porque Jesús lo merece. Merece demostrar que su poder está por encima del dolor, por encima de la enfermedad, por encima de la injusticia, por encima del orgullo, por encima del egoísmo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el evangelio que anunciamos. Un reino inconmovible, inconmovible. Una fe que nos ha sido dada, que no se marchitará nunca. ¿Me comprende? Ahora, Jesús le dijo a los discípulos al ver la multitud, dijo, la mies es tanta y los obreros son tan escasos. Hay tan poca gente que tiene la carne. Hay tan poca gente que tiene compasión por su prójimo. Perdón, salió fuera. Hay tan poca gente interesada en los demás. ¿Habrá acá alguien interesado en los demás? Yo oro para que se empiece a notar. ¿Habrá acá alguien que tiene compasión por un perdido? Que puede sentir dolor cuando ve a alguien que está sufriendo. Compasión significa compartir la pasión. Sentir lo que ellos sentían. Jesús los vio y solo al mirarlos sintió lo desamparado y sintió lo solitario que esas personas estaban. Él tuvo compasión, Él lo sintió. Y dijo, son tantos. Y lo miró a los discípulos y le dijo, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros. ¿Por qué le pidió que ellos rueguen? ¿Por qué le pidió que ellos oren? Porque ellos también debían desearlo. Cuando yo oro, estoy presentando delante de Dios una petición de algo que yo deseo. Y Jesús quiso que sus discípulos aprendieran a sentir lo que Él sentía. Empiecen a orar y a interceder, a pedirle a Dios que envíe a alguien a mitigar el dolor del que está herido. Que Dios levante a alguien que tenga compasión del que está enfermo. Que Dios levante a alguien
que pueda mirar más allá de su ombligo y romper ese argumento egoísta de que primero estoy yo, mis prioridades, primero tengo que recibirme, primero tengo que casarme, primero tengo que terminar mi casa, primero tengo que cambiarme el auto, primero tengo que abrir mi negocio, primero cualquier cosa. Y si me sobra el tiempo y me queda vida después de que hice todo lo que quería hacer, tal vez un día agarro el teléfono y llamo a alguien y le pregunto cómo anda. No es así el Evangelio, no es así el cristianismo. No es así. No estamos practicando, no estamos siendo seguidores de Jesús. No estamos caminando detrás de los pasos de Jesús. Nos extraviamos, nos dispersamos nosotros. Nos olvidamos que no hay nada más importante que el amor. Leí otras versiones este pasaje y dice que como Jesús tuvo compasión, yo quería saber qué sintió. Entonces estuve leyendo algunas versiones, otras traducciones en español, y dice que Jesús lo vio angustiados y abatidos. Otra dice aturdidos. ¿Vio cuando uno está aturdido que no puede ni pensar? Bueno, abatido significa pata para arriba. Angustiado significa que está en una situación tan estrecha que no puede decidir. La angustia viene de angosto, viene de cuando el camino se te hace tan finito que solamente tenés para atrás o para adelante. Una situación horrible, no tenés opciones. Por lo menos lo que yo entiendo. No sé, nunca tuve alguien profesional que me explique qué es la angustia, pero lo que yo entiendo es eso. Jesús se sintió acorralado, ¿me comprende? Angustiado. Él dijo, acá no hay, esto no tiene otra solución. Sintió la angustia, ¿me entiende? ¿Se imagina Jesús angustiado? La noche que Jesús oró en Getsemaní, Él habló con los discípulos y le dijo, estoy angustiado hasta la muerte. ¿Ha leído ese pasaje? Jesús conocía la angustia. Ya la conocía. Y Él se sintió mal. ¿Pero qué hizo? Tomó una decisión. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, para que pudieran ellos también rebelarse contra este mundo. La muerte, la enfermedad, entró por el pecado, entró por la injusticia. Nosotros anhelamos el reino de Dios y la justicia del reino de Dios. Nosotros oramos que sea hecha la voluntad de Dios como es en el cielo, así también en la tierra, donde en el cielo no hay enfermedad, donde en el cielo no hay tristeza, no hay dolor, no hay ausencia, donde todo está lleno por la gloria de Dios, donde todas las cosas no solamente se someten a Dios, sino que lo hacen con alegría y con gozo. Nuestra oración es que el reino de los cielos venga y nuestra acción. ¿Cuándo vamos a tener la coherencia de vivir lo que oramos, de vivir lo que predicamos? ¿Cuándo se podrá el creyente levantar un día y decir, venga a tu reino, Señor, hoy hago solo lo que vos quieras? Hágase tu voluntad. No, pero hermano, si usted supiera. No necesito saber nada. Hace unos años atrás vino una persona y me dijo, no, yo no le quiero
no me quiero contar mis problemas a Daniel porque no me deja hablar. Enseguida agarra la Biblia y me habla la palabra de Dios, dice, yo le quiero contar. Y le digo, que me va a convencer a mí de que el diablo tiene razón. Me voy a sentar con una persona que me va a dar los argumentos del diablo durante 1 hora toda la semana para que me convenza a mí de que Dios está equivocado. Si usted fuera a una farmacia donde se hubiera descubierto el remedio universal, la única pastilla que sana el 100% de las enfermedades del hombre, ¿iría con receta? ¿Necesitaría prescripción? Perdón, ¿iría al médico? Si hay un solo remedio para todo, tómelo de una vez. Y no pierda el tiempo. Si Cristo es realmente la solución a todos los problemas del hombre, siéntelo en el trono, póngalo en su lugar de una vez y vea la victoria del Señor sobre todos sus enemigos. A veces la gente me quiere contar su historia pasada. Y yo digo, ¿para qué le vamos a hacer la autopsia al viejo hombre? Ya sabemos de qué murió. Murió del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. No necesito saber cuál es el pecado. Todos son igualmente mortales. Todos tienen el mismo poder fulminante. Pero sí sé cuál es el remedio. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Son mucho más fáciles las cosas en el Evangelio que lo que el mundo quiere que nosotros creamos. Termino diciendo esto. No creas que las cosas son de Dios o no son de Dios, si funcionan o no funcionan de la manera en que tu expectativa lo determina. Porque tus expectativas mayormente, y las de casi todos nosotros, están condicionadas a argumentos del mundo, a escala de valores que no tienen nada que ver con los principios de Dios, a la competencia, al ser más que otro, al progreso en función de que ocupar un lugar mejor. A todos nos gusta la victoria. Por eso algunos son de un club, otros de otro, y les encanta ganar. Si juega Argentina, queremos que gane. Es inevitable que alguien pierda para que gane Argentina. No tenemos compasión por nuestro rival. Queremos ganar. Está en nuestra sangre, está en nuestra carne, está en nuestra naturaleza querer siempre ganar. Y ese es el criterio que utilizamos para administrar nuestra vida. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Qué es lo que es ganancia para mí? Pero yo te propongo hoy pensar seriamente. ¿Qué diferencia habría viviendo con los principios del mundo? ¿Qué resultado habría haciendo las obras de la carne, haciendo la voluntad del diablo, a comparación de la propuesta de Jesús? Hay que probar. Hay que probar. ¿Probó orar más de lo que ora? ¿Probó ayudar a su prójimo? ¿Probó predicar el Evangelio? ¿Probó congregarse y adorar a Dios todas las veces que le sea posible? ¿Probó? Porque si usted no vence ese argumento, ¿cómo podrá comprobar
la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Ofrezca su cuerpo en sacrificio vivo, racional. Y entonces va a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere Dios? Darle autoridad. ¿Cómo Jesús actuó en función de lo que ocurre en el mundo? Si usted tiene compasión, Él le va a dar autoridad para echar demonios, para sanar enfermos, para predicar la palabra. Si usted tiene compasión, si usted siente lo que Él sintió, entonces Él le va a dar autoridad para que usted venza todos esos argumentos que lo limitan hoy. Y no solamente sea una bendición para usted mismo, sino sea una bendición para este mundo. Sea una luz que en este mundo alumbra el camino. Sea alguien capaz de marcar una diferencia. Sea alguien capaz de ser diferente donde usted se mueve. Usted tiene el Espíritu de Dios. No siga la corriente de este mundo. No se deje pastorear por el dolor. No se deje pastorear por el enemigo de nuestras almas. Rebélese. Rebélese. Mi invitación en esta noche es a la rebelión. Rebélese contra el príncipe de este mundo. Luche contra los principados, contra las potestades. Eche fuera demonios. Eche los demonios de su casa. Eche los demonios de su trabajo. Eche los demonios de su barrio. Échelos por medio de la autoridad que tiene en Cristo Jesús. Échelos, échelos. Proclame el reino de Dios. Proclame el señorío de Cristo. Ponga al Señor en primer lugar. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Póngase de pie, vamos a orar.